Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. La episteme náhuatl prehispánica constituía una otredad cultural con paradigmas cognitivos y axiológicos propios, operaciones mentales distintas de las que prevalecían en España en el siglo XVI y de las que hoy imperan, pero igualmente válidas en los términos de una regulación de los intercambios funcionales con el mundo exterior, según la definición que da Jean Piaget de la cognición. Entre los diversos aspectos que caracterizan un saber indígena esencialmente sensualista y analógico, la aprehensión cognitiva de la duración, su conceptualización pragmática, cosmológica y las modalidades de su periodización calendárica revelan una manera muy particular de sentir, de pensar y de ser en el tiempo. En el contexto histórico de la llegada de los españoles a tierras mesoamericanas, la percepción indígena del tiempo, o mejor dicho, del espacio-tiempo, condujo a tomas de decisiones y acciones determinantes en cuanto a la reacción de los mexicas frente a una situación totalmente imprevista. En el momento del contacto, los pueblos autóctonos de México tenían una noción del tiempo que difería considerablemente de la conceptualización europea, como consecuencia lógica de la relación de inmanencia que el indígena prehispánico mantenía con su entorno natural. El tiempo no trascendía el espacio. Los hechos y acontecimientos estaban estrechamente vinculados con el momento en que se situaban, con los atributos cardino-temporales de dicho momento en el marco de un espacio-tiempo que no era simplemente circunstancial, sino esencial. Los periodos calendáricamente definidos de la duración y sus atributos astrológicos influían sobre lo que se emprendía en el marco espacio-temporal de su realización. En lo que concierne a los embates bélicos de la conquista, la victoria final de los iberos el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, el santo patrón de los caballos, era el fruto de estrategias maquiavélicas, tanto diplomáticas como bélicas, y la consecuencia providencial de una epidemia de viruela que había diezmado al ejército mexica. Acontecía en la perspectiva conceptual europea de un tiempo lineal, irreversible, orientado hacia un futuro indeterminado. La noción indígena de un movimiento espaciotemporal cíclico era distinta. En un contexto cíclico, el avance hacia el futuro conducía inevitablemente hacia un pasado que lo contenía potencialmente. La fecha indígena correspondiente al 13 de agosto de 1521, el día Secoat, uno serpiente del mes Micaelmitontli, pequeña fiesta de los muertos, año Eyicalli, tres casas de sus tres cuentas calendáricas, contenía predicados cosmológicos infaustos, pero es probablemente la fecha de la investidura de Cuauhtémoc en días considerados como nefastos,
la que determinó la suerte de la nación mexica. La captura y subsecuente capitulación del Tlatoani, el derrumbe del imperio mexica que sellaba el fin de un mundo y el inicio de otro, no podían ser históricamente aleatorios y circunstanciales, sino que debían estar inscritos en los hados de un destino que se había de cumplir y que de hecho se estaba cumpliendo. Por tanto, la llegada externa y contingente de los españoles fue integrada por los indígenas en el marco epistémico propio de su cultura como interna y necesaria y considerada retrospectivamente como ineluctable. Lo que había sido, tal y como había sido, era la confirmación de revelaciones proféticamente emitidas con base en presagios Tetzahuic, los cuales habían anticipado la suerte infausta del pueblo de Huitzilopochtli. Tetzahuic, presagio y profecías. Una vez consumados los hechos, se exhumaron unos cuantos presagios, los cuales retocados e reinterpretados de manera retrospectivamente profética, anticipaban el fin apocalíptico del mundo indígena. Numerosos son los agüeros que anunciaban la caída del imperio mexica, un resplandor que surgía de la noche en el oriente, el paso de un cometa, la gente armada que Moctezuma vio en el ojo de una nave acuática, entre otros. Una imagen algo críptica del Códice Mexicanus, correspondiente a los años Seacat y Ometecpat, 1363 y 1364, es decir, 3 ciclos de 52 años antes de la llegada de los españoles, se compone de un bulto mortuorio unido a lo que parece un escudo, pero que es de hecho la imagen de Venus, la gran estrella. Y para, digamos, la prueba de lo que estoy diciendo, aquí es una imagen de Venus que viene en el Códice Matritense. La doble aparición de una estrella humeante y unas huellas que bajan hacia un hoyo negro, Tlaxapochtli, completan el sintagma visual nefasto. El pronóstico iconográfico parece haber expresado la futura muerte de la gran estrella, Hueyzitlalin, Venus, en las mismas fechas, 156 años después. Sin embargo, la victoria de Cuitláhuac sobre el invasor, la expulsión de México de esta gente nunca antes vista, Axcanecitlaca, como decían los náhuatl. En la noche del 30 de junio de 1520, aquí vemos una imagen del lienzo de Tlaxcala, cuando los españoles salen por la calzada de Tlacopan. Así como el hecho de que muchos pueblos hasta ese momento indecisos habían tomado el partido de los mexicas, parecían contradecir los hados del destino. La viruela, Totumonalistli, la muerte de Cuitláhuac, la investidura de Cuauhtémoc en el contexto de una nueva normalidad. Aquí vemos que están barriendo el templo, quitando las imágenes cristianas y colocando las imágenes indígenas, ¿no? En una nueva normalidad, pero en Díaz de Montemi, esta es la investigadora de Cuauhtémoc en Díaz de Montemi, considerados como nefastos y cuyo tenor espacio-temporal sería la causa simbólica de la derrota final, iban a confirmar la inexorabilidad del destino. Vamos a ver esta imagen un poco después, entonces paso a la siguiente. El espacio-tiempo indígena prehispánico. Como lo expresa la imagen del espacio-tiempo en esta imagen, es decir, del mundo en la primera lámina del Códice Ferrabay-Mayer, en torno al cuadrado central ígneo y axial donde se hierre Tezcatlipoca, una geografía simbólica reúne los espacios cardinotemporales, el este hacia arriba, el norte a la izquierda, el oeste y el sur con sus divinidades, sus árboles, sus aves, sus plantas, partes del cuerpo de Tezcatlipoca y los glifos correspondientes a los años, los meses y los días. Los calendarios. El tiempo huidizo e inacible había sido cautivado por los nahuas en la red calendárica de 3 cuentas. La cuenta de los años Xupowali, la cuenta de los destinos Tonalpowali y la cuenta de los meses o veintenas Sempoalapuali. Algunos de los meses correspondientes a los años fatídicos de Uno Caña
1519 y 2 Pedernal, 1520, figuran en el Códice Tereniano Remensis. Son respectivamente de izquierda a derecha, todos los que pueden ver abajo son los meses ahí con Quecholi, Tepeiluit, Quecholi, Panquetzalisli, Atemosli, Titit, Izcalli, Atcahualo, Cuautlewa, Tlecaxipehualistli, Tososli, Huaytososli, Toxcat, Izalcualistli, Tecuiluitontli y Huaytecuiluit. Los días Nemontemis. En esta imagen del Códice Tereniano Remensis se observan 5 volutas dentro de un cuadro cromáticamente abismal. Representan 5 días, mientras que la voluta que figura encima del cuadro indica ideográficamente la misma cantidad. Esta voluta ha sido interpretada como un día bisiesto. Sin embargo, una voluta con los colores rojo, blanco y negro simbolizaba el número 5 en la cultura náhuatl prehispánica. Una prueba fehaciente de ella lo constituye el glifo antroponímico del dios Macuilxochitl, 5 flor, el cual se compone de una flor, Xochitl, y de una representación del 5 mediante el significante ideográfico que constituye dicha voluta. Esos días vacíos eran una remanencia del caos primordial que había antecedido la creación del mundo. Estaban incluidos en los intersticios calendáricos del tiempo cíclico indígena, particularmente en las ataduras de años. Al final de cada año, un lapso de vacío temporal separaba 2 periodos calendáricos anuales de la duración. Los temibles Nemontemis, 5 días vanos, potencialmente apocalípticos, establecían una transición entre 2 ciclos de 360 días. Los días Nemontemis se situaban entre el fin de un año y el comienzo de otro. En este caso, entre el último mes del año 2 Pedernal, 1520, y el primer mes del año siguiente, 1521. Fray Diego Durán escribió al respecto. Bien sabemos todos cómo el año tiene 365 días. Esos indios contaban 360, y a los 5 días que habían llamado ya es demasiado y sin necesidad, y así les daban nombre, como a los demás. No les daban nombre, perdón, como a los demás, ni figuras, y así los dejaban en blanco, y como a días aciagos los llamaban Nenontemi, que quiere decir días sin necesidad ni provecho. Esos 5 días ayunaban y hacían grandes penitencias de abstinencia de pan y agua, no comían más de una vez al día, y estas comidas eran de tortillas secas, azotábanse, apartábanse de sus mujeres, tenían por de mala suerte a los que en esos días nacían. El hecho de no tener un amparo divino, ya fuera malo, bueno o malo, ni un destino que les correspondiera, hacía de estos días un vacío espacio-temporal particularmente temido entre los indígenas. Senka y Macashoa, Senka Maoka Historia, Yeika, Kazan Nenkiski, Unkan Nenkistilo, Achtle Inkishoa, Nenenkolo, Nenenkolo, Yeika Kaatle Unkan y Kailuili, Masewali, Kanunkan Ignoyo, Nestotilistli, Nestolinistli, Nenkisayot, Nekisalisli, Aenoa Tinemilistli. Eran temidos, los veían con temor, salían en vano, habían salido en vano, nada se hacía entonces, eran inútiles, totalmente inútiles, no entrañaban una recompensa, un merecimiento, solo miseria, sufrimiento, inutilidad, vanidad, indigencia. Nada importante se hacía entonces, ninguna ceremonia, ningún acto oficial, ningún juicio. Lo que ocurría durante los Nemontemi se veía permeado por la vacuidad de aquellos días. Los que nacían durante los Nemontemis veían su ser permeado por la vanidad de aquellos días. Los llamaban Nemon, vano, Nentlacat, persona vana, Nenkiski, el que salió en vano, Nenokichli, si era hombre, Nensiwat, para mujer, mujer vana, si era mujer. En caso de que enfermara, ya no dudaban de que fuera a morir. Al no tener el paciente un signo calendárico, un destino, tonali, los médicos no podían ejercer la parte esencial de su arte que atañía a los elementos anímicos del individuo. Si no moría,
si lo había amparado de alguna manera el Ipalnemoani, gracias a quien se existe, era un muerto en vida, ya que se encontraba excluido de cualquier trato social. La vanidad abismal de los Mnemontemis se manifiesta en algunas representaciones. Asimismo, la incertidumbre que confiere la noción de encrucijada o mashak, simbolizada por un mashlat, taparrabo, se expresa en esta representación pétrea. Aquí vemos el águila que baja con un taparrabo, un mashlat, que representa a la izquierda en la parte pétrea de esta imagen la caída vertiginosa de los 5 Mnemontemis. El cómputo de los Mnemontemis. Los rituales, el culto a las divinidades y el nombre de cada uno de las 18 veintenas que conformaban la cuenta Sempoalapuali fueron debidamente descritos por Sahagún, Durán y otros frailes, con base en testimonios de informantes indígenas en su recopilación diagnóstica de datos que les permitieran detectar y extirpar la idolatría. Sin embargo, en términos de secuencia signo-numérica, el cómputo de los días de las veintenas y particularmente el de los días baldíos parece no haber sido del todo comprendido por los frailes, quienes asumieron que los meses empezaban sistemáticamente por un día Zipactli, lagarto, y terminaba con un día Xochitl, flor, aunque con cifras distintas. La confusión parece haber radicado en 2 vocablos, Itlechpowi y Tlapoa, pertenecer y contar. El problema surgió de una ambigüedad en cuanto al cómputo de los días Mnemontemis. Esos días no contaban en términos astrológicos por el hecho de que ninguna divinidad los amparaba, pero se contaban en términos numéricos. Los frailes, quizás intencionalmente desorientados por sus informantes que no querían que los religiosos españoles conocieran las fechas de sus celebraciones, consideraron que los Mnemontemis pasaban en balde durante 5 días, por lo que había que empezar de nuevo al año siguiente con el día Zipactli, lagarto. La proximidad fonética de la palabra Powi, pertenecer, y Poa, contar, podría haber suscitado la confusión. Los días Mnemontemis no pertenecían, Powi, a nada ni nadie en términos religiosos, pero se contaban, Poa, lo que hacía que el año siguiente empezara después de 5 días Mnemontemis, el 6º día, en ese caso, Miquisli, muerte. Aquí tenemos una serie de meses con el principio del mes, Zipactli, y el final, y en ese caso cada año tenía su esquema propio de comienzo y finales de meses, en este caso, ¿eh? Aquí es el año Acat, no Caña, 1519. Entonces, aquí tenemos hasta el final Izcalli, 3 Zipactli, 9 Xochitl, y los días Mnemontemis, entonces los días baldíos, son después de 9 Xochitl, viene 10 Zipactli, 11 Ejecat, 12 Cali, 13 Cuetzpali, 1 Coat. El primer día del primer mes del año siguiente, 2 Tecpat, 2 Pedernal, fue entonces 2 Miquisli. Según los frailes, entonces esos días pasaban en balde, entonces volvían, los dejaban pasar y el calendario empezaba de nuevo con Zipactli. Lo que yo creo en este caso es que, sí contaban, no contaban en términos astrológicos, pero sí se tenían que computar, se tenían que contar, ¿no? Aquí lo vemos en el Cantares Mexicanos, que doña Chonita sí ha trabajado en el manuscrito de Cantares Mexicanos, ¿eh? Bueno, entonces el mes siguiente empezaba con 2 Miquisli y termina sistemáticamente con Coat, Miquisli Coat, y los años Tecpat, todos los años Tecpat tenían un principio de mes con Miquisli y un final de mes con Coat. Y aquí vemos también los días Mnemontemis de los años Tecpat, Miquisli, Masa, Tochli, At y Squintli. Y el primer día, si se contaban entre el primer día del primer mes del año siguiente, 3 casas, fue Osomatli, que vemos en el centro, aquí arriba de
del rectángulo curvo blanco que vamos a analizar después. Entonces, el tercer año eran 4 años nada más. Los años Cali empezaban entonces, lógicamente, por 3 Osomatli, porque habían terminado aquí con 2 Iscuintli, 3 Osomatli, y terminaban sistemáticamente con Iscuintli. En los años Casa y los días de Montemis, aquí no tengo una imagen de los días de Montemis, pero eran Osomatli, Marinali, Acat, Oceloticuauti, es decir, mono, hierba torcida, caña, ocelot, jaguar y águila. Y entonces, el primer día del primer mes del año siguiente, Nahuitochtli, 4 conejo, era lógicamente 4 Coscacuautli, 4 buitres. Y todos los meses, todos el principio y fin de los meses de los años 4 conejo, en ese caso era Coscacuautli, buitre, y terminaban por Cuautli, águila. Y los días de Montemis del cuarto año eran Coscacuautli, buitre, olín, ceolín, tecpat, pedernal, kiawit, lluvia y shoshi. Entonces estábamos otra vez, habíamos cerrado el ciclo de 4 años y el primer día del primer mes del año siguiente, Maculi Acat, 5 caña, era Zipacli, empezábamos otra vez y vamos a empezar otra vez con una numeración distinta, pero con esta Zipacli Shochi. Ahora, la prueba fehaciente de lo que estoy diciendo viene aquí, bueno, las 4 series de veintenas en la imagen del mundo como consecuencia de un desplazamiento de 5 días para el inicio del primer mes del año siguiente. Había 4 configuraciones mensuales de años y nada más. Los años Acat, el año y los meses comenzaban en un día Zipacli y terminaban en un día Xochitl. Los años Tecpat, Pedernal, el año y los meses comenzaban en un día Miquistli y terminaban en un día Coat. Los años Cali, Casa, el año y los meses comenzaban en un día Osomatli y terminaban en un día Iscuintli, perro. Tochli, los años Tochli, el año y los meses comenzaban en Coscacuautli, Huitre y terminaban en un día Cuautli, águila. Y aquí vemos precisamente los años. Zipacli, en el este los meses son Zipacli y Xochitl, Flor. A la izquierda Miquistli, Coat. Y en el oeste empezaban con Osomatli, terminaban con Iscuintli, y en el sur empezaban con Coscacuautli y terminaban por Cuautli. Eso se puede en el códice Ferrero-Mayer de lo que estoy diciendo. Cada 4 años una fiesta solemne dedicada al fuego se efectuaba en el mes Iscali. Aquí tenemos el dios del fuego, pueden ver arriba del brasero este centro y los 4 rumbos cardinales. Y también una imagen de las veintenas del Códice Laud corrobora lo que el Códice Ferrero-Mayer también expresa pictográficamente. Aquí tenemos 20 días que comienzan por Zipacli y al lado tenemos los 5 días baldíos que empiezan por Zipacli también. Zipacli es el año Acat y Tlaloc es el dios que, digamos, ampara esta región del mundo. En este caso tenemos el dios Xutecutli y tenemos aquí otra vez los 20 días del mes que empiezan por Miquistli y los 5 días baldíos que empiezan también por Miquistli. Aquí tenemos los 20 días que empiezan por Osomatli y los días baldíos también que empiezan de la misma manera. Y aquí tenemos el sur, el buitre, Coscacuautli, 20 días que comienzan por Coscacuautli y los 5 días baldíos que empiezan de la misma manera. Eso sería una prueba fehaciente de que los días de Montemis se contaban, es decir, que no había un regreso, lo que habría sido totalmente ilógico dentro de la perspectiva del tiempo, que se rezagaran 5 días, digamos, del curso solar, ¿no? Ahora, la investidura de Cuauhtémoc, por razones calendáricamente determinantes del protocolo mexica, la entronización de Cuauhtémoc se efectuó 80 días después de la muerte de Cuitláhuac durante los días de Montemis.
Inik Mactlati once in Tlachtoani pan de Montemi Coahuitlewa en Motlachtocatlali in Cotemoxin. Y Wanonca Moyawa que Mexicayo Tenochcayo y Cuacuel Sencalaque en españoles. 11avo Tlachtoani. En los días baldíos de Coahuitlewa se instaló como gobernante Cuauhtémoc y entonces se derrumbó el mundo mexica, el mundo tenochca, cuando vinieron a entrar definitivamente los españoles. En este párrafo correspondiente, en el párrafo correspondiente a esta imagen, la referencia calendárica a la entronización de Cuauhtémoc y la frase que pondera el fin de la Mexicayot parecen establecer una relación no solo de consecución, sino también de consecuencia. Casi 9 veintenas separaban la entronización del Tlachtoani mexica de su captura y subsecuente capitulación el 13 de agosto de 1521, pero el vacío espacio-temporal nefasto de los días baldíos de Montemis en los que se situaba la ceremonia parece haber determinado la suerte del impetrado. Los días de Montemis del año 2 pedernal, los días de Montemis en los que se entronizó el último Tlachtoani mexica fueron los de Montemis del dios del año Ometecpat 2 pedernal. Aquí los tenemos de nuevo. La lámina 53 del Códice Borgia muestra una representación iconográfica de los Nemontemis correspondientes a este año. La imagen aquí referida representa una piel de venado en la que se encuentran repartidos los 20 signos del mes indígena. La figura, a la vez rectangular y curva, que se observa en la entrepierna del animal, contiene 5 signos de día sobre un fondo blanco. Estos días, Miquisli, muerte, Mazat, venado, Tochli, conejo, Atl, agua, e Ixcuintli, perro, son precisamente los días baldíos de los años Tecpat, pedernal, durante los cuales Cuauhtémoc fue entronizado. En términos iconográficos, la figura antidinámica que representa el rectángulo se conjuga con la movilidad que expresa su carácter curvilíneo y el acromatismo del fondo blanco para expresar que su contenido, los 5 días enmarcados, es vano. Por otra parte, la franja ocre con trazo temblado que figura a lo largo de la parte superior del rectángulo indica el carácter excrementicio de dichos días. La investidura de Cuauhtémoc en el día Itzcuintli, perro. Ahora bien, si los Nemontemis eran días aciagos, cabe preguntarse por qué no se anticipó o pospuso la ceremonia para que se efectuara en días propicios. Esa práctica de los tlapouques, los lectores de destinos, era común cuando una criatura nacía en un día considerado como aciago. La razón probable de mantener la fecha, aunque fuera infausta, era el carácter protocolario incomprensible e inextensible de 80 días a partir de la muerte del gobernante anterior, en este caso Cuitláhuac, así como el hecho de que la investidura de los tlachtoques mexicas se realizaba en el día 6 perro. En este contexto, el destino que se asomaba tenía que ser plenamente asumido. El 5º día de los Nemontemis, ¿no?, el que tenemos aquí, Ixcuintli, perro, del año 2 pedernal, era el tonali del dios del fuego Xutecuhtli y por tanto el día bien afortunado, un día bien afortunado en situaciones normales, ¿no? Cuauhtémoc fue entronizado el 20 de febrero de 1521, 80 días después del deceso de Cuitláhuac. Durante los días Nemontemis, situados al final del año Ometecpat, 2 pedernal, antes de que iniciara el año Eyicali, 3 casa. El ritual de investidura. Desde la llamada Noche Triste del 30 de junio de 1520, los españoles estaban fuera de la ciudad, aunque amenazaban con regresar. La vida en México Tenochtitlan había recobrado una cierta normalidad. Las cruces y demás íconos cristianos habían sido retirados de los templos. Las imágenes de los dioses reinstaladas y las fiestas se celebraban con más fervor, dada la situación. Siendo el sacerdote mayor de los ídolos, es probable que el joven Tlachtoani, electo Cuauhtémoc,
siguiera al pie de la letra el protocolo establecido. Dice el códice magliabechiano. Estaba desnudo, en cueros, delante de los que hablaban y le platicaban cómo y con qué solicitud se había de haber con su oficio, al cual ponía delante del demonio que ellos tenían como dios del fuego, que se llama Xotecuhtli, donde ofrecían sacrificio de incienso, que ellos llaman copale, y le ponían nombre nuevo y perdía el que tenían antes. La investidura del que había sido el último representante del sol mexica en la tierra tuvo lugar frente al fuego, probablemente el día Itzcuintli, perro de los Nemontemis, emulando ritualmente la penitencia de Nanahuatzin y Tecucistecat en Teotihuacán. El nombre predestinado, Cuauhtémoc. El informante que glosó la imagen del códice magliabechiano antes referida aportó un dato de suma importancia. Cuando se entronizaba, el Tlatoani electo adquiría un nuevo nombre. Le ponían nombre nuevo y perdía el que tenía antes. Si suponemos que Cuauhtémoc siguió el protocolo establecido, recibió el nombre destino de águila que descendió en el momento de su entronización. ¿Cuál habría sido su nombre hasta este momento? La atribución del nombre en el mencionado acto ceremonial dependía de la personalidad del impetrado, pero era motivada por las circunstancias que prevalecían y sobre las cuales el potencial simbólico contenido en el nombre tenía que incidir de alguna manera. Cuauhtémoc, el águila que descendió, había de emular en las circunstancias adversas que atravesaban los mexicas el águila que había descendido para posarse sobre el Tunal en la fundación de México Tenochtitlan, es decir, a Huitzilopochtli, augurando asimismo una victoria sobre el invasor. Sin embargo, el nombre Cuauhtémoc le podría haber sido atribuido por razones distintas después de haber consultado a Amatlamatke, el sabio recortador de papeles, anticipando el fin ya ineludible del mundo mexica. En esa óptica fatalista, el predicado nomástico del último Tlatoani de México, Tenochtitlan, el águila que descendió, le habría sido conferido en la ceremonia de su entronización, no para incidir sobre lo que estaba ocurriendo, sino para sellar el fin apocalíptico de la gran ciudad con el descenso definitivo del águila. Conclusión. Entre los presagios y hechos cuya interpretación profetizaba el fin inexorable del mundo mexica, la investidura de Cuauhtémoc en días Nemontemi fue probablemente la más determinante, si consideramos los paradigmas epistémicos indígenas que prevalecían entonces. En este contexto, la violencia extrema de los últimos combates, el ímpetu feroz de los guerreros mexicas y tlatelolcas, el sacrificio sistemático de los cautivos, el último recurso simbólicamente ofensivo que constituyó la aparición frente al enemigo del guerrero de Coatlán, Tlapalteca Tochpotzin, revestido con el traje del búho quetzal de Huitzoc, el padre de Cuauhtémoc, escogido por su nombre y su lugar de origen, tenían un matiz trágicamente histriónico. Asimismo, los últimos defensores retaban a los españoles, braveaban y gritaban: México, México, dice Torquemada, palabras que se perdían en el clamor de la batalla y conferían a una derrota ineludible el esplendor a la vez apocalíptico y apoteósico del fin de un mundo. Muchas gracias.